Ok, buenos días. Vamos a continuar y hoy vamos a iniciar el capítulo 3 de esta carta de Tito. Y el primer tema que vamos a ver en este capítulo 3 es el creyente y la sociedad. Es lo que hoy vamos a ver. Y creo que es un tema muy importante, ¿no?, en la vida cristiana. Porque nuestra conducta es el reflejo de lo que somos. Si dices que eres creyente, pues debe haber un reflejo, ¿no?, en lo que somos. Y esa parte que somos es pues, cómo nos conducimos en nuestra vida natural. Al subirnos al coche, al usar el transporte público, en el trabajo, en todo, ¿no? ¿Cómo se ve? Y yo creo que es un tema que se ha olvidado también, ¿no?, en esta parte, porque pues, es muy importante, porque viene de la mano del testimonio, ¿no?, de lo que somos. Viene de la mano de compartir el evangelio a través de nuestras vidas, ¿no? Dice, vamos a ver los primeros dos versículos, que es muy importante. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, el primer versículo nos lleva al creyente y las autoridades, ante las autoridades civiles. Y en este país, qué difícil, ¿no? Qué difícil es todo lo concerniente al gobierno, ¿no? Al mal gobierno, van unos, vienen otros, colores cambian, pero seguimos exactamente igual. Entonces, aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, se basa ya no en la división de los grupos que había mencionado en el capítulo anterior, ve que jóvenes, ancianos, ancianas. Aquí habla de las obligaciones morales de toda la iglesia. No importa si eres anciano, si eres joven, no importa. Aquí es un punto bien importante. Todos somos llamados a vivir como hijos de Dios. Si quieres anotarle, voy a usar una palabra que es muy mal usada: santos, ¿no? Porque esa palabra está enviciada hoy en día, ¿no? Pero eso representa hijos de Dios, ¿no? Somos santos, ¿no? Y no porque nos veamos más bonitos, ni traigamos una irolita aquí en la cabeza, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces todos somos llamados a vivir como santos o hijos de Dios en medio de una sociedad que vive a espaldas de Dios. Todos. O sea, los gobernantes también viven a espaldas de Dios y no son convertidos. Gobiernan para ellos mismos. Eso es natural. Ya ven que se ha tomado muy mal el contexto de orar por las autoridades. Pues lo que tenemos que orar por ellos y por todos es que se conviertan, ¿no? Que mientras pues van a vivir al revés. Hay unas cosas bien importantes aquí, porque el Señor nos ha enseñado a través de la Escritura que debemos separarnos del mundo, ¿no? Que no debemos ser parte del mundo. ¿Pero en cuanto a qué? En cuanto a sus valores, sus aspiraciones. Pero debemos estar en medio del mundo y vivir en el mundo. O sea, el contexto de todo cristianizar es un conflicto serio. O sea, estamos en una sociedad que va en contra de Dios, pero el llamado a nuestra vida es no ser parte de esa sociedad, pero estar en medio de esa sociedad. O sea, no sé si los hago bolas, pero bueno, te lo voy a poner fácil. O sea, no vivas como ellos, pero vive en tu casa, ¿no? Rodeado de gente que no conoce de Dios. En tu trabajo igual. Vamos a Mateo capítulo 5, verso número 13. Mateo 5, 13. Mateo capítulo 5, versículo número 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los, dice, cielos. Ahí resúmele testimonio. No hay más. Pero no de tu boca, O sea, no, ¿sí me explico? Sino del corazón, de lo que eres, tu vida, tu conducta. Obviamente tu boca está ligada a tu conducta, obviamente. Pero ya hay que quitar esa parte tan difícil de solamente externamente. Somos creyentes externos, ¿no? Parecemos del montón, ¿no? No. Tenemos que ir a la reflexión, ¿no? Entonces, aquí lo que Pablo hace es, una vez más, entrar a la ética general, la vida cristiana general. O sea, no importa tu estatus social, tu estatus de casado, soltero, joven, adulto, anciano, no importa. Pablo aquí en este versículo le habla a la iglesia en general y le da instrucciones acerca de su ética. Y también, si quieres anotarle ahí, le da obligaciones a la iglesia. Y es una palabra que hoy cuesta trabajo dentro del contexto eclesiástico, ¿no? Con mucha facilidad olvidamos nuestros deberes cristianos, en nuestra conducta, en muchas cosas. Entonces, debemos de vivir como discípulos de Cristo públicamente. O sea, de nada sirve que tú y yo aquí seamos buenos discípulos. De nada sirve. Debemos de vivir como discípulos de Cristo en la vida pública, y eso se traduce siendo buenos ciudadanos y buenos vecinos. Se traduce en todo eso. Entonces, el contexto que venimos hablando es que Pablo ha dejado claro que el creyente está guardando la esperanza bienaventurada, ¿no? Está esperando el regreso de Cristo, ¿no? Entonces, él establece, sí, que como nosotros tenemos puesta la mirada en las cosas eternas, pues lo de aquí no tiene relevancia, pero eso no implica que nuestra conducta no sea adecuada. O sea, es que yo soy cristiano y estoy esperando el regreso del Señor, sí, por eso eres grosero, no. O sea, eso no implica. Nuestro comportamiento aquí es importante. O sea, sabemos que hay que buscar las cosas de Dios, sabemos que tenemos que buscar las cosas espirituales, eso lo sabemos. Pero la amabilidad, la cordura, el respeto es parte del estuche en el que vivimos, ¿no? Vamos a Colosenses capítulo 3, verso número 1. Colosenses capítulo 3, versículo número 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ese es el anhelo del creyente, ¿no? Ese es el motor que mueve nuestra vida, ¿no? La esperanza, el regreso de Cristo. Pero esa esperanza, si está bien fundada, se ve en tu vida diaria. Se ve en tu comportamiento, en el trato a los demás. Se ve entonces que eres un buen vecino, se ve que eres un buen ciudadano, que cuando te subes al volante no te transformas, sino estás dispuesto a obedecer las leyes de tránsito. Tú. O sea, no necesitas que alguien te diga, no, tú. Y ahí ya, pues cada quien se ve en el espejo de la palabra de Dios, ¿no? Nosotros salimos normal, salimos 7:15 de la mañana, había lluvia en el camino, accidentes, un accidente muy fuerte, entonces por eso llegamos casi derrapando, ¿no? Pero cada quien sabe sus tiempos, ¿no? Cada quien. Entonces, estos dos versículos nos va a dejar claro cómo debemos de vivir tú y yo en esta vida, aquí y ahora.
No importa que seas cristiano, no importa que tengas la esperanza muy grande de Dios, no importa que tengas una gran comunión y te hagas un buen instrumento de Dios, se debe de ver reflejado en tu conducta. Como buen vecino, como buen ciudadano que cumple con todo, ¿no? Si tienes coche, ¿tienes seguro de auto? ¿O cómo le haces? Ya ven que ahora lo nuevo, te pegan y se van porque no traen seguro, ¿no? Ahí tienes que andarlos correteando, ¿no? No, y todo eso marca una diferencia, ¿no? O sea, ¿tienes internet, lo pagas o te lo robas? ¿Tienes cablevisión o por cable te lo robas de la azotea de tu vecino? Mira, nosotros hemos sorprendido, algunos ya lo saben, pusimos algo en Cuernavaca donde yo estoy apoyando a unos hermanos a desarrollar eso. Y a los empleados se les ha dado el Wi-Fi para que pues, ellos tengan acceso. En las cámaras hemos sorprendido que a veces en la noche están allá afuera del portón. Como son vecinos, están ahí aprovechando el wifi, ¿no? Y dices, ay, Dios mío. Pero bueno, aquí no sucede, porque si ahorita yo le pidiera un resumen al audio de que me diera todos los ingresos a la red, hijo, nos sorprendemos. ¿Y cómo le hacen? Pues no lo sé. Pero bueno, ahí lo dejamos. Entonces, una de las cosas es que, y quiero que la anotes ahí, no somos del mundo, pero nuestras obligaciones como personas son presentes. Pagar impuestos, cordialidad, amabilidad, servicio, respeto. Entonces, puedes tener tu corazón y tu mente en las cosas eternas, amén, pero baja tus pies a la tierra. Camina como persona culta, como persona respetuosa, porque eres un hijo de Dios. Antes de tomar, di ¿puedo? Tan sencillo, ¿no? Ya ves que hoy las generaciones primero toman y después, y cuando les dices algo se enojan, ¿no? No, ¿puedo? Entonces, aquí lo que vamos a ver en estos dos versículos es que en el primer versículo hay 3 preceptos diferentes y en el segundo versículo hay 3 también diferentes. El primero es el creyente en relación a las autoridades civiles. El segundo, versículo número 2, tiene que ver con la convivencia entre creyentes y la sociedad. Ahora, empieza diciendo, recuérdales. Quiere decir que Pablo ya había hablado de esto con la iglesia. O sea, esa es una enseñanza que venía ya a reafirmar lo que Pablo ya había hablado. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Es algo primordial, la conducta del creyente, no es opcional. Entonces, él lo que hace es insistir en las obligaciones sociales del creyente. ¿Por qué? Porque Creta estaba caracterizado por ser personas de un comportamiento, bueno, lo voy a decir, animal. Son animales, bestiales, o sea, personas muy complicadas. Ese era el contexto de Creta, ¿no? Entonces les vuelve a recordar. Entonces, el primero que vamos a ver es que están sujetos a los gobernantes y a las autoridades. Ahora, una de las cosas que debemos siempre chocar y ver, tener presente es el contexto histórico. Era tanto Creta como Roma, estaban bajo el yugo de un imperio muy difícil, que era un imperio que abusaba de las personas, así que era Roma. Aún así, los apóstoles en la iglesia primitiva
dan ejemplo de sujeción a esas autoridades. Obviamente el límite, y lo vamos a ver, tú y yo lo sabemos, ¿no? El límite es que no nos hagan violentar la palabra de Dios, y tienes ahí en ese momento, tienes, aún en contra de tu bienestar, tienes el respaldo de Dios para revelarte a la autoridad, ¿no? O sea, no nos van a obligar a postrarnos ante nada, eso se entiende, ¿no? Pero hay que tener el balance perfecto, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos sectores de algunas religiones o no sé, creencias que no hacen honores a la bandera. Eso no implica nada, ¿no? O sea, cuando a tus niños tienes que enseñarle que pues pertenecemos a una sociedad bajo un gobierno y que la Constitución nos gobierna, y que uno de los íconos de nuestra identidad es la bandera, ¿no? O sea, son cosas naturales, ¿no? Yo he sabido que hay unos, no, eso es idolatría. No, eso no es idolatría. Es algo normal, somos personas. Entonces, siempre esa parte. Entonces, lo primero que nos enseña, ¿sí?, es que la Iglesia Apostólica lo aprendió. Y que lo que tenemos que recordar es que ellos vivían bajo un régimen de opresión. Entonces, aquí entra la primera pregunta. ¿Somos libres en Cristo? Sí. ¿Hasta dónde? Fíjate, en nuestra historia de nuestra vida histórica, hay un hombre que dijo: el respeto al derecho ajeno es Benito Juárez, ¿no? Y es real. ¿Hasta dónde termina tu derecho? Hasta donde invades el otro. Eres libre de transitar en la calle, sí, y eres libre de estacionarte en la calle, sí, pero no en la puerta de alguien, ¿no? Y no le digas 5 minutos ahorita. No, te estaciones. Más en lugares que está complicado, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí en el fraccionamiento donde yo vivo, la gente tiene muchos perros y es muy usual que los saquen. Por todo el fraccionamiento hay letreros que recojas lo que hacen. Yo normalmente afuera de la casa de ustedes tengo que salir a recoger. Y es algo natural, ¿no? Pero así estamos. Entonces, ¿tenemos una nueva ciudadanía en los cielos? Sí. ¿Tenemos libertad en Cristo? Sí. Gloria a Dios. ¿Pero eso qué implica? ¿Que no seamos respetuosos? No. ¿Que tenemos que cumplir? Sí. Entonces, la pregunta que surge aquí: si soy ciudadano del cielo, ¿por qué pago impuestos? Pues porque vives aquí. Sencillamente. ¿Tienes tu INE actualizado ya? Ya no voto, ¿para qué? No. O sea, todas esas cosas. O fuiste de los que fueron 2 días antes que cerraran el INE el tiempo para cambiar y te fuiste a formar. Yo oí en el radio que tenían 3 días formados y no llegaban, ¿no? Y estuvieron anunciando, ¿no? Todo eso. ¿Por qué? Porque si tu INE no está vigente, pues no te lo aceptan para hacer un trámite, ¿no? Pero bueno, los primeros cristianos entendieron la obediencia a la sociedad, y ellos se sometieron a una sociedad pagana, que era Roma. Una sociedad que no tenía temor de Dios. Entonces, aunque es una sociedad, un régimen social que vive a espaldas de Dios, y nosotros pertenecemos al reino de Dios, no nos excluye a ti y a mí de obedecer los principios de este lugar. Nunca. Entonces, nuestra libertad es una libertad que va muy enfocada a la conciencia, ¿no? ¿Quiénes somos? Somos libres para servir, somos libres para muchas cosas. Es más, el verdadero cristiano ya no es esclavo de nada. Pero el verdadero cristiano sabe someterse a las autoridades civiles. El ejemplo de todo esto, pues el mismo apóstol Pablo, ¿no? Ellos se sometieron a las autoridades
claramente. Dos de los apóstoles que más batallaron, más fueron enfrentados para hacer esta práctica fue el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su segunda carta nos lo deja ver, ¿sí? Su primera carta, perdón, en el capítulo 2 de la carta primera de Pedro nos lo deja ver. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 13 nos lo deja ver. Entonces podemos resumir tú y yo esta mañana que nuestra libertad en Cristo no justifica el incumplimiento de nuestras obligaciones sociales. No lo justifica. Y así como la Biblia nos enseña a darle a Dios todo, también nos enseña a darle a los hombres el respeto que es. Y inclusive al gobierno, darle a César lo que es de él, César. Y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si tú vives una vida de sometimiento a Dios, someterte a las autoridades va a ser fácil. Es un espejo. Voy a repetir, si tú vives una vida de sometimiento a Dios, el sometimiento a las autoridades va a ser transitorio para ti. Pero si tú vives en rebeldía contra Dios, pues ahí fuiste. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso número 13. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, somos creyentes, nos sometemos a toda autoridad normal. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Y hay un propósito. Que hoy se nulifique ese propósito, que hoy estén en la corrupción, que hoy sean parte del problema, ya es otra cosa. Pero todo tiene un propósito en Dios. Porque Dios conoce el corazón del hombre, ¿no? Dios conoce la maldad del hombre, ¿no? Entonces sabe que el hombre tiene que tener límites. De eso se habló el jueves, que no pude venir, el pastor habló de disciplina, ¿no? Sobre los hijos, ¿no? Sobre todo los hijos de cuando tienen una familia monoparental, un solo padre, normalmente esos hijos como piensan que son pobrecitos, los dejan hacer lo que quieran. Y ay, no, tremendos, ¿no? Digo, todos hemos tenido esa razón en nuestros propios hijos, hoy de mis nietos, los niños los que conviven, ¿no? Pues tienen esa descomposición social. ¿Por qué? Porque no hay orden, no hay autoridad. Entonces, todas las autoridades civiles, aunque sean incrédulas, ahí nótale ahí, están puestas por Dios. O sea, no tiene que ser creyente para que te sometas a ellos. Obviamente, pues con la manera en la que hoy vemos espiritualmente, naturalmente, pues nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Es obvio, ya te ha abierto la conciencia Dios, te ha abierto el ver cosas, pues te das cuenta del mal manejo, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, pero eso no justifica. Entonces, hoy hay un gran nivel de corrupción, sí. O sea, ya no sabes quién es quién, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, a veces te detienes en acercarte a una autoridad para pedir ayuda porque dices, híjole, con esa cara, ¿quién, no? Pero, por ejemplo, allá muy mal a la policía en Morelos, ¿no? Los coches, pues a veces te das cuenta que es un coche, una patrulla, pero porque tiene un foquito rojo arriba, ¿no? Pero muy mal, o sea, mal. Y dices, ¿será o no será? ¿Me acerco o no me acerco, no? Porque, pues, sí. Por ejemplo, en el Facebook estoy de vialidades, allá para enterarnos.
muchas denuncias de coches doblados, como la Guardia Nacional, que en la noche se te acercan, te prenden las torretas, parecido, y tú ves una torreta, ves un coche blanco con algún distintivo muy similar, te paras y pues... Ahora, imagínate, si nosotros los vemos, si la gente los ve, si la gente los reporta, ¿qué no verá la policía eso? Pero la pregunta es, a veces a nosotros al salir nos detienen por cualquier cosa. Sabes que es su práctica de investigación es tú sí, tú no, o sea, bien profesional, ¿no? Entonces, si te hacen el paro, ¿no te vas a parar? Claro que sí, claro que sí. Desde que, bueno, saben que vendimos la Suburban en la pandemia, en la Suburban era tiro por viaje. ¿De dónde vas? ¿Qué traes? Y a ver si no traes un secuestrado ahí. No, ya lo dejé, ya lo cobré. ¿Sí? O sea, es normal. Pero ¿a qué voy? Son personas que no conocen de Dios. Están puestas por Dios para un propósito. Pero la condición del corazón de ellos es normal, la corrupción. Que eso es una situación para que tú y yo no nos sometamos. Obviamente un alto, pues sí, ¿no? Es para todos. Entonces, texto que todos lo sabemos, Romanos 13:1. Todos no lo sabemos de memoria, ¿no? Lo hemos escudriñado, lo hemos visto, está presente en nuestras vidas. Someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Lo que resiste acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que entender? Que las autoridades están puestas por Dios para frenar la maldad de los hombres. Es normal. Entonces, nosotros no podemos ir en contra de esa autoridad. No podemos, no debemos hacerlo. Entonces, tú y yo estamos en espera del regreso de Cristo. Estamos en una sociedad que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también tenemos la conciencia que el mal existe y el mal se está incrementando, ¿no? Somos una parte del tiempo en donde hemos visto cómo la maldad ha crecido, ¿no? No, yo me acabo de impresionar y lo voy a comentar ahorita y lo voy a checar, lo voy a hablar está tremendo. Y no traigo aquí mi celular, pero me mandó mi hija una copia de un libro de segundo de primaria, a donde habla de la familia. Y ya te imaginarás lo que hoy a los niños de segundo año les están enseñando. Es la maldad a todo lo que da. Y la iglesia sigue jugando. Entonces, ¿qué tienes que hacer a una niña de 7 años? Explicarle. En contra de lo que le van a decir ahí. Porque habla de 2 mamás, de 2 papás. Ahí. Y está el texto. Tengo las fotos, las capturas de un libro de la Secretaría de la SEP, que es lo nuevo hoy. Entonces, la maldad está. Imagínate con esos niños que hoy viven en esas familias, sean adolescentes. Imagínate. ¿Y qué va a hacer que la iglesia no se tenga que sujetar? ¿Sí? Entonces, ¿que rompemos el libro? No, instruye al niño en el camino. Enséñale. Pero, pues, ¿cuántas clases van del pastor César de la cuestión de género? No los tomas, no te sientas con ellos, no instruyes. Entonces, lo más fácil es decirle, tu maestra está loca. Que estás creando en el niño o en la niña rebelión a una autoridad. Entonces
Es un juego muy difícil, ¿no? Entonces, las leyes que existen hoy son para regular la maldad de los hombres, para no vivir en anarquía y en el caos, en el desenfreno, para que cada quien lo haga lo que mejor le parece, aunque vivimos así. Ahora, todo esto, tú y yo sabemos claramente que todo esto es transitorio, ¿no? Provisional. O sea, después de la caída viene todo esto. Pero Cristo, Dios, va a restituir la creación al origen natural, al principio. Ahora, una de las cosas que es muy claro para ti y para mí es que somos forasteros y peregrinos, ¿no? De aquí, no tenemos base. Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que no necesitas tu INE? Sí, sácalo. Tenlo vigente. Pero si vas a cobrar algo, te lo van a pedir, aunque le saques la del cielo, a él no le importa, él quiere el INE, ¿no? ¿Sí? ¿Entiendes? Ese es el juego. Pero, ¿qué nos hace perder esa realidad? El pecado. Entonces, el pecado te hace perder esa realidad. O sea, si tú te subes a tu coche y no traes seguro, ¿por qué horas para que no te pase nada? Ya perdiste el piso. Ya perdiste el piso. Entonces Dios nos deja aquí para testificar acerca de Dios y del reino de Dios. Aquí estamos tú y yo. Entonces, si amamos a Dios, nos sometemos a las autoridades civiles. Ahora, ¿eso quiere decir que nos debemos callar ante los abusos? No. O sea, tienes que hablar, tienes que manifestarlo, ¿no? Es normal. Pero tú tienes el control de qué estás haciendo. Cuando dice que se sujeten a los gobernantes y autoridades, literalmente dice a príncipes, da la idea a príncipes. Hemos hablado mucho que la Biblia habla de un reino, entonces cuando hay un reino hay un rey, ¿no? No puede existir reino sin rey, o rey sin reino, ¿no? Viceversa. Entonces tú y yo debemos de vivir con esta realidad que somos del reino de los cielos y vivimos aquí, es la voluntad de Dios. Todo está diseñado en su plan perfecto. O sea, el gobierno, todo eso no se le fue a Dios, se le olvidó. Dijo, ay, es su voluntad. Y Dios puso esos límites para la maldad de los hombres. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que someternos. Si dice no entrar, es no entres. Si dice privado, toque primero, ¿no? Pues tocas. Aunque seas hijo de Dios, ¿no? Ahora sí, yo también estoy claro contigo, los gobernantes son pecadores, impíos, egocéntricos, abusan, totalmente de acuerdo contigo. Digo, eso no lo podemos quitar, aunque yo creo que ya muchos ya su sueño que vivieron hace 6 años ya se les cayó, ¿no? Ya están con piececitos más puestos en la tierra, ¿no? Que yo a muchos les dije, no, ya se les cayó, entonces sabemos qué es eso, pero eso que a nosotros nos lleva a no someternos, no, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Ahora ellos van a dar cuentas, sí, sean creyentes o no, porque el mismo puesto, el mismo lugar de autoridad se les demanda. Entonces sí, el acto de
Cuando llega un presidente, él públicamente dice: yo me someto a la Constitución, ¿no? Y que el pueblo me lo mande. Entonces, todos ellos toman protesta para su cargo, ¿no? No, ya está bien fuerte allá en Morelos. Hay no sé, está muy fuerte porque hay paredes que dicen: regrésate a Tepito. Y no, está muy fuerte. Es que sí, está muy descompuesto. Muy descompuesto. Social. Pues, Cuernavaca es un basurero. Ni fugas de agua que duran 2 semanas. Sí, tirándose el agua. Como allá abunda. Y aquí en la Ciudad de México, pero es normal. Pero sin embargo sirven para un propósito de Dios, ¿no? Y ese propósito es para que tú y yo, anótala ahí, lo respetemos. O sea, estoy diciendo una verdad. Si quieres te les mando fotos de cómo está Cuernavaca, es un chiquero. Yo transito por tengo que transitar por una de las avenidas principales de Cuernavaca. Es un chiquero. Lleno de casas. Están vendiendo una casa de 5,000 metros cuadrados. Imagínate, no sé ni cuánto valga, ¿no? Pero le dicen a la gente: no saques la basura en la noche. Entonces en la mañana, ¿y qué salimos? Pues imagínate lo que hacen los perritos en la noche con la basura. Es un tiradero. Pero bueno. Entonces, pero algo bien importante: cuando venga Cristo, toda rodilla se doblará. Todos. No habrá quien. Es una verdad bíblica, ¿no? Hoy lo ignoran. Hoy hasta persiguen a los discípulos de Cristo, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros despreciemos la autoridad establecida por Dios. No quiere decir. O sea, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña la sumisión a las autoridades establecidas aquí, en este mundo, por Dios. Y anótala ahí: la sumisión es absoluta, o sea, autoridad. No estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de cosas naturales. Entonces, o sea, ¿no te gusta cómo te llega el recibo de luz? Pues en lugar de poner un chamuco ahí, pues compra unos paneles solares que ya están en la mano, ¿no? Si es tu casa, pues inviértele unos paneles solares y te vas a ahorrar una lana, ¿no? Pero no ya el clásico, pues ya no. ¿No? Y una cosa sorprendente, ¿no? En Acapulco, la casa que rentamos, como tenía aires acondicionados, al hacer todos los cambios nos dimos cuenta que del poste bajaba un cable, lo metieron en medio de la cornisa, lo metieron en medio de la pared, por la pared, y donde estaba el medidor, ahí lo sacaron. Qué buenos somos para eso. O sea, no te dabas cuenta. Y todavía cuando llegamos me dice que ya no está, gracias a Dios, aquí. ¿Lo quito, pastor? Yo me le quedé bien. Pues quítalo. O sea, ¿por qué me preguntas eso? Pues claro, porque si utilizabas aires acondicionados en cada recámara, pues imagínate, ¿no? Pero bueno. Entonces, la Biblia nos enseña al sometimiento, a la sumisión a las autoridades civiles. Y obviamente, pues sí, tenemos que defender a los débiles, a los desamparados, a los que reciben injusticia, pero eso no implica que nos rebelemos.
Si te gusta ese camino de defender a los pobres, pues hay dependencias, hay las ONG que existen, pues métete ahí. Y te gusta, ¿no? Hay lugares que sí, pues te llevan a esa parte, a defender a los indígenas, no sé, hazlo, ¿no? Hazlo bien. O sea, pero no te vayas al Zócalo con tu pancarta, no inventes, ¿no? O sea, hazlo bien, bien hecho. Si te gusta eso, si tienes ese celo por esas cosas, pues estás en todo derecho, ¿no? Siempre va a haber pobres, siempre va a haber injusticias, siempre va a haber abusos, siempre, siempre. Por ejemplo, yo no estaba viendo, no recuerdo el nombre de una persona que fue metida a la cárcel porque no entendía. Y lo acusaron y todo, y fue a la cárcel hasta que le pusieron un traductor, pues pudieron saber que no era, pero para eso pasaron como 6 años, ¿no? Y la ley dice eso, que ellos tienen el derecho a ponerles un traductor, porque hay gente que todavía habla dialectos en este país y no hablan el castellano o el español. Imagínate, ¿no? Gente que no conoce, ¿no? Que viene de migración, de estados, de la sierra, y son, claro, entonces métete a un ONG y ahí ayuda, aprende tú el náhuatl, aprende para que seas traductor, ¿no? Digo, es bueno. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque esa es la iglesia. O sea, somos llamados a cuidar a los pobres, a los débiles, a los enfermos, a las viudas. Parte de la iglesia es esa parte, el real. ¿Qué quiere decir? ¿Que los vamos a erradicar de este mundo? No. Van a existir siempre. Pero el principio que nos gobierna a ti y a mí, y que viene de Dios, es que debemos respetar a las autoridades. Entonces, por eso, Pablo le dice la primera palabra del verso 1 del capítulo 3, recuérdales. ¿Por qué? Porque era una parte histórica que nos enseña que eran bien desobedientes. Y esa actitud de ellos, de pleitos, de contiendas, pues lo único que ponía entredicho era el evangelio, ¿no? Ahora, a mí me han preguntado muchas veces si es bueno que un creyente participe en una manifestación. Pues mi respuesta siempre ha sido la misma: ora a Dios. ¿Yo qué te puedo decir? Porque tú sabes si es verdadera el reclamo, si no lo sé, yo en esos caminos no me meto, ¿no? Pero a lo mejor si eres maestro, no sé. Por ejemplo, lo que hicieron, no venimos el jueves por todo lo que es de los transportistas, pues los videos están tremendos, ¿eh? Y si es una realidad, nosotros por eso en la noche, el jueves, no viene ninguna mujer con nosotros. Porque desde que llegamos de la autopista, a veces hasta la casa de ustedes, ni una sola patrulla, ni en la autopista, ni entrando a Cuernavaca. Así pues. Y sí es cierto. Estoy comentándoles que los avisos es que se te acercan coches similares a la Guardia Nacional, te ponen unas torretas, tú volteas al espejo en la oscuridad y pues te paras y pues ¿cuál? Ahora la otra, ponen piedras en el camino y pasas la piedra, se te poncha la llanta, te paras y fuiste. Entonces, podemos pensar que fue buena, pues tendría yo que ser transportista y tener ese negocio y ver, pero sí lo que yo oí en las noticias es que las pérdidas eran multimillonarias. Ahí lo dejamos, ¿no? Pero andar de mitotero y andar de acarreado, pues tampoco, ¿no? O sea, esa parte, ¿no? Digo, nosotros quisimos hacer una revuelta aquí en Tláhuac, pero no la tuvimos, ¿no? Nada. Ok, pero aquí viene algo importante. ¿Qué clase de sumisión Dios nos pide a las autoridades? La que viene del corazón. La que no diga, sí obedezco porque debo. O sea, estoy parado pero estoy sentado. No sirve.
no sirve. Porque esa misma sumisión que haces en lo externo, lo haces internamente con Dios. O sea, ya dejemos de esa doble vida, ¿no? Con Dios todo. Con Dios, ay, soy un pancito. Y con los hombres, quién sabe cómo. Es un espejo. ¿Por qué debemos tener una sumisión del corazón? Porque ese principio viene de Dios, que Dios sabe que el hombre necesita límites. Y tú y yo necesitamos límites. Aún seamos creyentes. La carne nos lleva siempre a violentar los límites. Aunque seas creyente, aunque estés muy espiritual. Entonces, cuando habla aquí de sumisión, habla de buena voluntad, de disposición, de acatamiento. Y es pues, a todas autoridades. Manejas, traes licencia vigente, tienes seguro de coche. ¿Has leído alguna vez el reglamento de tránsito? ¿Sabes lo que significa, por ejemplo, un letrero? ¿Sabes todo eso? Y pues no, oye, pues tú quieres guardar el orden y pues te haces a un lado porque pues ellos no, ¿verdad? Es normal. Hace como 6 meses fui a una tienda de Home Depot. Pero la que me queda cerca de la casa de ustedes está en una avenida principal, muy grande, que es Paseo Conáhuac, lo que es después Plan de Ayala y te saca hacia Cañón de Lobos. Entonces, echo a andar el coche y me prende un icono del motor. Y salgo, me meto a la avenida, me doy vuelta y cuando llego al semáforo, el semáforo en rojo, saco mi celular y le mando un mensaje a mi yerno porque esa falla la hace ese coche normalmente. Llevan unas bobinas que si no se asienta detecta mal y te hace la falla. Entonces él le sabe porque ya ven que ahora los coches no le ves nada, ¿no? Tú le abres el cofre y no ves nada, ¿no? Entonces le mando un mensaje, oye, esta falla te la he hecho a ti muchas veces, ¿crees que me la puedas ayudar antes de llevarla al mecánico? Entonces yo hice eso, así, me paré en el semáforo. Entonces así con mi ojo veo que pasa un motociclista, que allá son los kamikazes de los de la policía, y me hace que me detenga. Me dije, sí. Se puso el SIGA, prendí mi direccional, avancé y me metí era un autosón, pero digo, sí, dígame oficial, es que venía usted texteando en el celular. Digo, no, estaba en el semáforo en rojo. No, dice, no, digo, estaba yo en el semáforo en rojo. Dice, pues deme su licencia y su tarjeta. Le digo, sí, te la voy a dar. Pero antes que te la dé, déjame tomarte una foto de tu rostro y de tu nombre, porque tú estás violentando las cosas. No, dice, usted estaba, no. Yo estaba en semáforo en rojo, parado el coche, no estaba conduciendo. No, es que no es verdad. Le digo, mira, no vamos a discutir. Yo te doy mis documentos, me levantas la infracción. Allá normalmente te quitan la licencia, o te quitan una placa, o te quitan la tarjeta de circulación. Haces tu procedimiento y yo voy a hacer el mío, sin problema. Me dice, pues, ¿qué se siente? Le digo, no me siento nada. Lo más lo que te quiero decir, que yo por lo que vivo y lo que hago, yo no miento. Ay, ¿quién eres? Le digo, no más. Pero aquí está. Entonces me dice, pues, ¿a qué se dedica? Le digo, no me dedico a nada, nomás te dedico así. Entonces, no sé qué vio. Tome, váyase. Sí, ¿no? O sea, no hiciste nada. Obviamente yo sé que no puedes ir texteando, manejando. Pues, se te frena el de adelante y pum. Pero sí sé que en un semáforo puedes hacerlo. Inclusive cuando traes el teléfono lo puedes traer aquí abajo y vienes en las manos libres, vienes hablando, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Ellos siempre buscan el abuso, siempre buscan esa parte, ¿no? Y es normal. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo debemos de someternos en obediencia a Dios? Con respeto,
Yo nunca le falté al respeto, nunca le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Y era un cuate como de 2 metros, yo lo veía así, ¿no? Dije, no, ese sí me somete. Entonces las reglas, los principios que nos gobiernan son establecidos por Dios. Hay leyes que no parecen razonables, sí, ¿no? Los de Hacienda, ¿no? Pero hay que pagar. Ni modo. Y llegamos al otro punto. Que obedezcan. Es una parte que Pablo vuelve a poner un énfasis. Si hay sujeción, hay obediencia. Si no hay sujeción, pues no hay obediencia. Pareciera que es una repetición, ¿no?, de parte del apóstol Pablo. Dice, recuérdales que sujetan las gobernantes y autoridades que obedezcan. Pues se entiende. Pero el contexto es que si hay una buena sujeción de corazón, hay obediencia válida delante de Dios. Esa es la obediencia que Dios ve. El sometimiento bien, correcto. Si ese hombre hubiera levantado la infracción, pues le hubiera dado mis papeles, que se llevara lo que fuera, y yo iba a proceder, pues, buscar cómo, en dónde, si se puede, ¿no? No sé. No sé si se haya una dependencia que puedas denunciar, pues ya investigas, ¿no? Y todo, ¿no? Pero es muy importante, ¿no? Entonces, esta palabra, que obedezcan, que es obedecer, es una palabra que da significado de algo concreto, algo tajante. O sea, hay un punto bien importante. La disposición del corazón nos lleva a ser concretos en nuestra vida con Dios. Es muy importante eso, ¿eh? ¿Hasta qué momento debemos dejar de tener esa obediencia y esa sujeción al hombre? Hasta que violente los principios de la palabra de Dios. O sea, nadie te puede obligar a hincarte ante un ídolo, ¿no? Nadie. En el caso del libro que les decía, pues la SEP no nos puede obligar a aceptar sus pensamientos. O sea, no nos puede obligar, claramente, ¿no? Ya ven que es usual, hoy en todas las películas está, en todas las series, todas las series modernas, las que vemos en Netflix, todas traen un evento similar, todas. Entonces, no nos pueden obligar a aceptar eso, ¿no? Porque violenta totalmente el principio de Dios, que Dios creó hombre y mujer. Sí. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de los principios de Dios debe de ser rechazada por nosotros, cualquiera. El ejemplo, pues, es los de los apóstoles, ¿no? Ellos nos enseñan claramente, ¿sí?, lo que la Biblia nos da ese principio. Vamos al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 4, verso número 19. El libro de los Hechos 4, 19. La historia no lo sabemos. Hechos 4, 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que les había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces, regresamos a Tito para ir concluyendo, porque se va el tiempo muy rápido. Cuando dice que obedezca, entonces es contundente, es un hecho real.
habla de una disposición del corazón, pero sabemos el límite muy claro tú y yo, ¿no? El límite es que no violente ningún principio de la palabra de Dios. Entonces, Pablo por eso dice, recuérdales, porque ellos estaban violentando el principio de la palabra de Dios. Había dicho que ellos eran malas bestias, ¿no? ¿Recuerdan lo que es una mala bestia? Aquella que no se deja domar, aquella que no se deja enseñar. Un animal doméstico se deja enseñar, inclusive hasta hay animales que no son domésticos, la gente los puede enseñar, ¿no? Entonces, cuando dice que son malas bestias, se refiere a que no se dejan domar. Entonces tú y yo debemos ser personas obedientes, de corazón, sabiendo que es la voluntad de Dios. Luego dice que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, cuando está hablando de buena obra, el contexto es acciones correctas a la sociedad, por ejemplo, ayudar a los pobres, asistir a los enfermos. O sea, ese es el contexto que viene hablando, ¿sí? Debemos ser personas de colaboración. O sea, no solamente debemos de cumplir nosotros, sino que tenemos que ayudar a otros. Por ejemplo, una iniciativa del bien común para todos, ¿no? Por ejemplo, si en tu lugar donde vives, en un condominio, se ponen de acuerdo, por ejemplo, a no soltar a las mascotas, sino pasearlas con correa, pues ¿quién debe ser el ejemplo? Pues tú. No es que yo soy creyente y si yo soy libre, mi perro es libre, nada, no invente. Y hay lugares donde no te permiten, ¿no? Dicen, saca tu perro y pasearlo con cuerda, ¿no? Y recoge sus cositas. Entonces, ¿quién es el ejemplo? Por ejemplo, no invadir cajones de estacionamiento que no son tuyos. ¿Quién debe ser el ejemplo? Tú. Por un minutito, no es que no más. No lo hagas. Y así, sucesivamente, ¿no? Esa es una parte en donde tenemos que someternos a las autoridades que hay y donde dice que estén dispuestos a toda buena obra. A eso se refiere. Ya ven que habíamos dicho que toda buena obra normalmente en la carta de los Romanos es la guía del Espíritu de Dios. Aquí también, pero tiene que ver más con el contexto, hablando de las cosas naturales. Y un principio que nos gobierna a ti, que somos servidores, ¿no? El que nos enseña el ejemplo de ser servidores es Dios mismo. Él no vino a ser servido, sino a servir. Somos servidores. Por ejemplo, si se organizan para pintar tu frente de blanco, pues hazlo, ¿no? O sea, no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema. Por ejemplo, a nosotros nos obligan, cuando sacamos cosas, bueno, nos obligan, es parte del reglamento, sacamos cosas de jardinería. Por ejemplo, hoy en la mañana se cayeron 2 ramas enormes, las tengo que partir y las tengo que amarrar con rafia, si no el camión no se las lleva. Es parte de la vida, ¿no? No es el problema, ¿no? Entonces, sirve de ejercicio porque sacas tu hacha y las acomodas, las pones rafia y el camión pasa y se las lleva. Si no, ahí se queda. Entonces, es parte de la vida social, parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso no nos quita ni ser cristianos, ni nos quita ser hijos de Dios, ni nada, ¿no? Ahora, si no quieres hacerlo, pues paga para que lo hagan y ya, ¿no? Yo le puedo pagar a alguien que lo haga, ¿no? Pero si no, hazlo tú. Entonces, es cuando dice que estén dispuestos a toda buena obra, habla de cosas sociales, de iniciativas de las autoridades. Entonces, la Escritura nos enseña que debemos ser serviciales. Y depende de dónde vivamos. Por ejemplo, si vives en un condominio, tienes que pagar mantenimiento, ¿no?
y mantenimiento de áreas comunes, plantas, no sé, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto macetas que dicen, esto no es un cenicero, ¿no? Porque la gente le avienta y es importante, ¿no? Entonces, son cosas que podemos hacer, sí, que demuestra que somos creyentes, sensatos, totalmente, ¿no? Entonces, es parte de las obligaciones de un creyente someterse a las autoridades civiles y participar en cosas sociales. ¿Ok? Entonces, debes de ser una persona activa en donde vives, sí. Buen vecino también. Allá como yo vivo en el pueblo, pues la gente todavía sale en la mañana, buenos días. Pues buenos días. Sí, la gente camina ahí en la mañana y aquí ya se perdió todo eso, ¿no? Son tantos que tendrías que decir buenos días 1,000,000 de veces, ¿no? Pero allá en la mañana sales a caminar o estás recogiendo basura y la gente que pasa, transita y buenos días, porque sigue siendo un pueblo, ¿no? Pero eso ¿qué quiere decir? Que tú no contestes, no, amable, ¿no? Siempre es una parte importante. Entonces, el primer versículo nos enseña las obligaciones de un creyente ante la sociedad. ¿Tenemos? Sí. Voy a dejar para dentro de 8 días el 2, que está muy fuerte, porque eso habla de nuestro comportamiento entre nosotros, primeramente, y hacia los demás. Entonces, si tú tratas mal a la iglesia, imagínate cómo tratas mal a los demás. Y es muy usual, ¿no? Que queramos ser, como dicen, luz, bueno, eso, farol en tu casa y oscuridad en la noche, eso. Aquí queremos ser re buenos cristianos allá afuera, híjole, bien mal portados. Y mira, es muy, muy penoso, ¿no? Que yo he oído de muchas expresiones y se dice cristiano, y dices, híjole, te quedas así como diciendo, ching. Desafortunadamente por un mal comportamiento los meten a todos al saco, ¿no? Pero no es así. Tenemos la oportunidad de revertir eso, ¿no? Dios les bendiga y si nos da Dios vida, nos vemos mañana.